Shalom a todos y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torah. Y vamos a continuar en nuestro estudio de 1 Corintios. Estamos en el capítulo 11 y este capítulo vamos a tomarlo con calma. Vamos a utilizar un recurso sumamente importante que es el Zondervan Bible Backgrounds Illustrated. Se llama, a ver cómo lo explico acá, cuál es el nombre del comentario. Dice Comentario de Antecedentes Bíblicos Ilustrado de Zondervan. La razón por qué es importante nosotros poder estudiar el Nuevo Testamento de un punto de vista histórico y cultural es porque nosotros no vivimos en esa área, no somos partícipes del idioma, no entendemos la cultura, las costumbres. Y imagínense que todas las cartas de Pablo fueran escritas a Asia Menor, a Roma, a Grecia, pero en realidad no sabemos y no entendemos lo que ocurre en esos lugares culturalmente. Entonces, este capítulo que vamos a hablar hoy generalmente crea mucho conflicto cuando las personas están haciendo una transición del cristianismo a las raíces hebreas. Y como muchas personas que vienen del cristianismo tienen en su mente la ideología o la teología de reemplazo, hay un antisemitismo o antijudaísmo y utilizan este capítulo para refutar toda costumbre hebraica dentro de la congregación. Pero en el día de hoy nosotros vamos a estar investigando contextualmente, culturalmente, en Corinto, lo que representaba el cubrirse la cabeza para una mujer y lo que representaba cubrirse la cabeza para un hombre en Corinto. Y esto es algo que tenemos nosotros que considerar en nuestros estudios, que Pablo le está hablando a una audiencia que entendía estos problemas. La Biblia, John Walton, el gran erudito John Walton, hizo un comentario que a mí de verdad me ayudó mucho y lo voy a compartir con ustedes. La Biblia fue escrita a nosotros, para nosotros, pero no a nosotros. Voy a repetirlo. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia en la cual la narración bíblica se está dirigiendo. Los principios, la corrección, los ejemplos morales, los ejemplos de pecado, rebelión, sí se aplican a través de todas las edades, pero la audiencia original, las personas que se están refiriendo aquí en este lugar, en Corinto, no es el mundo occidental, con diferentes costumbres, idiomas y diferentes formas de vivir de acuerdo a la cultura. Pablo le está escribiendo a los corintios en un contexto cultural que ellos entendían y lo que representa el culto imperial. Pero si nosotros no consideramos lo que es culto imperial, honor y vergüenza, a patrocinio y clientela, reciprocidad, culto y los sacrificios a los mundos, al mundo pagano, lo que representaba para ellos, lo que es la retórica griega, greco-romana, todas estas cosas va a traer un conflicto cuando lo leemos con los binoculares del mundo occidental, si no nosotros no consideramos los binoculares o los lentes orientales en el momento cuando fue dado. Y eso es un ejemplo de lo que vamos a ver en el día de hoy. Como siempre les digo, no crean nada de lo que les digo, verifíquenlo todo. Pero es sumamente importante que ustedes validen esta información. Porque aquí hoy vamos a probar y nos vamos a enfocar solamente lo más que podamos. Si puedo terminar el capítulo, lo voy a terminar. Pero recuerden que estos estudios no están diseñados para cubrir cada versículo de cada capítulo. A veces me voy a enfocar en un aspecto cultural o geográfico o topográfico histórico dentro del capítulo para que podamos tener un mejor panorama de la narración de la película que estamos viendo bíblicamente. Nosotros no conocemos la audiencia a veces, o el idioma, o el problema. Aquí vamos a conectar lo que es la lectura con el problema, con la cultura y lo que representaba en el primer siglo. Ok, entonces vamos a ir directamente a un comentario que yo tengo. Lo puse en PDF para que ustedes puedan leer conmigo. La primera parte que le leo, por ejemplo, cuando entramos aquí y dice, todo lo que está en amarillo es parte del versículo. ¿Ok? Vamos a comenzar el versículo 2. Yo lo voy a leer de mi Biblia. La Biblia que estoy utilizando en este momento es
Biblia de estudio tras las huellas del Mesías, que es de las pocas Biblias en español que en realidad tienen comentarios culturales. La que estoy utilizando mayormente ahora es la Archaeology Bible, la Biblia arqueológica Crossway, de Crossway. Espectacular, espectacular. También tengo estos dos libros que ustedes ven aquí arriba, estos dos libros. Esa es la arqueológica y esta es la cultural. Pero esta tiene información de los dos. Así que en vez de tener dos Biblias cuando viajo, puedo cargar una nada más. Y aquí me da información arqueológica. Toda la información que usted ve dentro del comentario no es información teológica. Es información arqueológica cultural. ¿Ok? Y esa es la clave. A veces la persona que están haciendo comentarios bíblicos te da su interpretación de lo que él piensa la Biblia dice. En estas Biblias todo tiene que ver con algo que se ha validado de acuerdo a la historia, el antiguo Medio Oriente, la cultura, la topografía, la geografía. Eso es sumamente importante para ver. Así que lo que yo no quiero hacer es dar especulación. Cuando llegamos al momento que es una opinión te lo digo, pero me gusta establecer lo que es algo concreto. Hoy nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué representaba cuando una mujer se descubría la cabeza en el mundo greco-romano? Si estaba casada. ¿Qué representaba para los corintios en Asia Menor y en Grecia, cuando un hombre se cubría la cabeza en público para profetizar? Eso tenemos que investigarlo. Porque muchas personas están diciendo de que uno no se debe cubrir la cabeza si va a una sinagoga o está en la congregación. Cuando la Torá específicamente le da un mandamiento a los hijos de Aarón que se tienen que cubrir la cabeza cuando estaban en el templo. Por eso es que todo el mundo cuando subía al templo se cubría la cabeza, porque los sacerdotes representaban a todo Israel y todos se cubrían la cabeza. Hasta hoy día el judío se cubre la cabeza y utilizan este capítulo para refutar las costumbres de acuerdo a la Torá, ¿ok? De cubrir la cabeza cuando estaban en el templo. Vamos a leer acá. Dice el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones de tal como te las entregué. En otras traducciones dice costumbres o tradiciones, pero la clave es la primera palabra, dice os alabo. Eso es un vocabulario bien específico que se utilizaba en el mundo greco-romano. Eso es algo que debieran estudiar. Lo que es boasting, lo que es alabar. Alabar a una persona no es adoración, sino es un vocabulario que se utilizaba entre las personas de alto nivel, élites. Y es algo que quiero mencionar acá. Yo he llegado a la conclusión, y ahora esta es mi opinión basada en lo que llevo estudiando, ¿ok? Te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que el libro de Corintios fue escrito no a los esclavos y no a los libertos, sino a los élites, a personas que eran de alto rango dentro de la congregación, que estaban llevando a cabo dentro de la congregación, de la eclesía, lo que se llamaba excepción de persona. Estaban manteniendo lo que era las castas de Roma. Las castas de Roma estaban implementando ese tipo de castas sociales dentro de la congregación. Este capítulo te va dirigiendo a esa posibilidad, a esa conclusión, basado en cómo ellos trataban a los esclavos y cómo ellos trataban a los libertos. Ok, vamos a establecer una primicia aquí. En el Imperio Greco-Romano, esto es algo que necesitan ustedes y lo voy a repasar. Si vamos a seguir leyendo el Nuevo Testamento, van a seguir escuchando estos términos a través de todas las cartas que voy a hacer siguiendo estudios, ¿ok? Ok, culto imperial, culto imperial, culto imperial. Castas sociales, castas sociales, castas sociales de Roma. Si no entienden el culto imperial, las castas sociales, Gálatas, ni Hechos, ni Romanos, ni 1 y 2 de Corintios, ni Éfeso va a tener sentido. ¿Ok? Tenemos nosotros que considerar que en el primer siglo había un sistema civil, un sistema de ciudadanía que hacía excepción de personas, que es la diferencia entre el Elohim de Israel y el emperador. El Elohim de Israel no hace excepción de personas, sino si tú eres justo y haces buenas dádivas, eres aceptado delante de Elohim. Versus el imperio romano que tenía esclavos, que tenía libertos. Ya nosotros hemos hablado al respecto de eso. Ahora,
en este capítulo, basado en el contexto, estamos viendo de que el capítulo 11 se está llevando a cabo con personas que son de alto nivel dentro de la congregación y que están haciendo excepción de personas con las personas que no tienen los mismos recursos. Y Pablo no quiere nada que ver con eso. Pablo está bien consciente de que el evangelio es para todos ser uno en el Mesías. Hay personas que son eruditas, gente que son educadas y que están básicamente haciendo una separación. Ya no están respetando la autoridad de Pablo en la congregación, están cuestionando su apostolado. Aquí Pablo está tratando de restaurar su autoridad porque están escuchando a Apolo, un erudito de Alejandría, ¿okay? Y estamos viendo el problema que está ocurriendo en la congregación. Esto es uno de los muchos problemas que hay en la congregación de Corinto. Había incesto, había excepción de personas, habían comidas sacrificadas a ídolos, habían cuanta cosa estaba ocurriendo, y una de ellas era cómo manejarse en la congregación para que ellos no mezclaran lo santo y lo profano. ¿Por qué? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 12. Sumamente importante entender la cultura para poder comprender y tener mayor este contexto de lo que estamos leyendo acá en 1 Corintios, con Pablo les está enseñando Torah. ¿Ok? Pablo les está enseñando la Torah. Ok. Entonces dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 en adelante. Este es un mandato que el Elohim le da. Recuérdate, las tres o cuatro cosas que hablamos en Hechos capítulo 15, que se abstengan de idolatría, a comidas sacrificadas a ídolos, de fornicación, de sangre, ¿ok? Que son pureza moral. Dice, cuando Adonai tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de tus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones, sus dioses yo también les serviré. Aunque este mandamiento es dado a Israel cuando está entrando a la tierra, pero la idolatría se puede llevar a cabo en cualquier lugar del mundo. Por eso es que el Eterno dice, no pueden mezclar lo santo y lo profano. No tendrás otros dioses delante de mí. El mandamiento nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí solamente en la tierra de Israel. No, eso es un mandato para Israel donde quiera que estén. Entonces dice, el versículo 31, no harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni le quitarás. Ok, entonces, Pablo está utilizando Torah como el vínculo, conectando, enseñándole a un pueblo pagano que está haciendo una transición a lo que es la observancia de la Torah en un mundo profano, en un mundo imperial, de culto imperial, con costumbres y con un tipo de reglas muy diferente a la de Israel, lo que los grecos romanos consideraban pureza moral, muy diferente a lo que los israelitas consideraban una pureza moral. El ejemplo de esto es la circuncisión. Los grecos romanos odiaban circuncisión y pensaban que una persona circuncidada era una persona inmoral porque no tenía el prepucio. ¿Ok? Pero a cambio, los grecos romanos, su vida cotidiana, sus costumbres, su vida eran promiscuos y se acostaban con cuanta persona había. Tenían la incircuncisión, ¿ok? O no tenían circuncisión. Eran incircuncisos y para ellos la incircuncisión era algo moral. Pero su vida cotidiana y en la forma que ellos vivían sus vidas era inmoral. Versus que miraban a los judíos como unas personas inmorales por la señal del pacto, pero la vida cotidiana de un judío que guarda la Torah era moral. Era un contraste cultural. ¿Ok?
Entonces, estamos utilizando aquí el mismo problema. Está ocurriendo en 1 Corintios capítulo 11, cuando ahora la costumbre de adoración a los dioses de Roma y de Grecia va a crear un conflicto con la adoración del Dios de Israel. Porque Israel no se supone que mezcle lo santo y lo profano. Entonces, en el capítulo 11, Pablo está trayendo corrección acerca de lo que está ocurriendo y cómo ellos están adorando al Dios de Israel usando sus costumbres que hacían hacia el mundo greco-romano y el culto imperial. Y ese es el problema, que ahora va a haber un contraste. La audiencia es en Corinto. El problema es en contra de la religión del culto imperial. No es el problema en la sinagoga, porque no estaban reuniéndose en una sinagoga, porque en el mundo greco-romano los judíos tenían permiso de reunirse solamente en la sinagoga. Allí ellos podían cubrirse la cabeza. Pero cualquier persona que entraba a una sinagoga estaba muy claro de que ellos no estaban adorando a los dioses del mundo greco-romano, porque estaban dentro de una sinagoga adorando al Dios de Israel. Había un contraste muy, pero muy separado entre lo que es el mundo greco-romano y la adoración al Dios de Israel. Y a eso nos estamos refiriendo hoy. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ok, vamos allá. Dice, el hecho de cubrir la cabeza. Cuando yo hablo del amarillo, estoy citando el versículo, pero voy a leer el comentario del Zondervan y de ahí podemos comenzar y hacer más aclaración. ¿Okay? Después de hablar sobre la forma en que los creyentes se relacionan con las fiestas paganas y las prácticas del culto de colonia romana, ¿ves? Este es el contexto. Esto es lo que está ocurriendo aquí. La congregación mezclando lo santo y lo profano. Pablo ahora se centra en cómo opera la comunión creyente. O en otras palabras, cómo se deben reunir. En particular, enfatiza puntos que la harán distintiva como comunidad. ¿Por qué? La misión de Israel es de ser el ejemplo de la pureza, de la justicia y la bondad de Dios donde quiera que se encuentre. ¿Okay? Si el servicio de los que guardan la Torah es igual que del cristianismo, del católico, del budista y del musulmán, no va a haber una distinción de lo que es santo de acuerdo a los perímetros de Dios comparado a lo que es santo de acuerdo a los perímetros de los dioses paganos. La palabra santa no es limitada solamente a los creyentes, ni a los cristianos, ni a los judíos. La palabra santa dice separado. O somos separados para el Dios de Israel. Cuando somos separados para el Dios de Israel, entonces ahora tenemos tenemos una responsabilidad de nosotros vivir una vida cotidiana de acuerdo a los perímetros que el Elohim de Israel estableció, para que nosotros podamos llevar nuestra conducta de acuerdo a la voluntad de Él. Santidad es que somos separados para Él. Los budistas son santos para el Dios Buda. Exista o no el Dios Buda, no importa. Pero los budistas son santos para ese Dios. Su vida cotidiana va a reflejar la dedicación y lealtad al Dios budista, a Buda, ¿no? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad mayor. No hay una imagen de ese Dios de Israel en ningún lado que se pueda ver en una imagen de una foto o lo que sea. No, somos nosotros la imagen del Dios invisible, la comunidad. Entonces la comunidad tiene una responsabilidad de santidad, de pureza. Y los problemas que Pablo está hablando aquí en 1 Corintios tiene que ver con pureza moral. Usted no puede llamarse por Elohim y manejar su vida como las naciones. Incesto. Y no hacer todas las abominaciones de los cananeos. No hemos aprendido las lecciones, por eso es que el capítulo 10 dice que estas cosas le ocurrió a Israel para que sea ejemplo a nosotros. Pablo le está enseñando Torah, diciendo, no podemos conducirnos nosotros nuestra vida cotidiana igualmente que los antepasados se conducieron, que se manejaron, porque ellos recibieron juicio y si Dios hizo juicio en contra de ellos porque ellos transgredieron el mandamiento, lo mismo va a ocurrir con nosotros. ¿Ok? Continuamos. Y dice, después de hablar sobre la forma en que, te alabo por recordarme en todo y por aferrarte a las enseñanzas tal como te transmití. La alabanza era una característica de la sociedad élite. Esto es importante. Te alabo. Ese tipo de vocabulario en griego tiene que ver mucho con la forma y a quién le estaba hablando. O sea, la alabanza era una característica de la sociedad de élite.
por lo que Pablo está usando un lenguaje al que los corintios pueden responder. Se refiere a enseñanzas que han sido transmitidas, es decir, tradiciones. Son, por supuesto, tradiciones que tienen el peso de un apóstol. ¿Ok? Quiere decir que hay costumbres y tradiciones que se enseñan. Dice, el próximo versículo 3 dice, la cabeza de todo hombre es el Mesías. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza del Mesías es Elohim. Ok. Ahí vamos a entrar en un tema que a la gente no le gusta hablar. Ok. La jerarquía del reino. Hoy hay personas que están diciendo que Yeshua es el Padre. Y hay un argumento muy grande acerca de eso. Yo no me voy a meter en el argumento. Porque la Biblia me está dando a mí ejemplos de una jerarquía que no limita, no le quita la divinidad al Mesías, no le quita su preexistencia, no le quita su visión, no le quita el plan de salvación ni de redención. Pero nosotros no podemos acomodar algo cuadrado dentro de algo redondo. Aquí claramente Pablo nos está dejando saber a nosotros de la jerarquía del reino, claramente. ¿Ok? Yo no sé cómo podemos evitar estos versículos porque claramente lo dice. Pero yo quiero que sepáis que Yeshua es la cabeza de todo varón. Y el varón la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza del Mesías. Entonces, una persona tiene que tratar de entender ese versículo porque Pablo no va a ir en contra de los establecidos en la Torah. ¿Ok? Entonces, en ningún lugar yo veo que Yeshua es el Padre. Ahora, esa es mi opinión basada en lo que llego estudiando. No es un punto de contienda ni refutando a ninguna persona, pero aquí dice este versículo bíblicamente que la cabeza del Mesías es Dios. Entonces yo tengo que ir con lo que dice acá. Mucha gente discute, argumenta, se separa, se divide. Yo no me voy a separar ni dividir, solamente yo estoy siguiendo lo que dice ahí. Aquí dice, la cabeza del Mesías es Dios. Yo tengo que creer que la Escritura me dice. Ahora, si la gente quiere discutir, o los hermanos quieren dividir, los hermanos quieren tener una teología diferente, no hay ningún problema. Guardamos la fiesta, pero no es razón de cortar amistad, sino que estamos viendo la Biblia de un punto diferente. Yo personalmente, yo lo veo ahí, yo tengo que ir con lo que me dice. ¿Ok? Entonces, dice, la cabeza de todo hombre es Mesías y la cabeza de la mujer el hombre y la cabeza del Mesías es Dios. La palabra hombre o mujer en este versículo también se pueden traducir como marido y esposa. La elección de la palabra cabeza parece indicar que Pablo tiene una estructura jerárquica en mente. Ahí está, eso no lo digo yo, lo está diciendo los eruditos aquí, los estudiosos que son cristianos, por cierto. ¿Ok? Aunque el lexicon griego de Liddell, Scott y Jones permite la posibilidad de traducción como fuente, esto ha sido discutido. El pensamiento detrás de la metáfora de Pablo no es obvio. Esta palabra, el contexto aquí es la mujer como esposa. Algo que yo quiero que ustedes consideren es que en el mundo greco-romano la ciudadanía era lo primordial. El hombre y la mujer se casaban no necesariamente porque había amor, sino porque ella quería mantener la identidad de ciudadana para sus hijos, porque la ciudadanía era el galardón más grande que una persona en el mundo greco-romano podía obtener. Le daba beneficios, le daba acceso, le daba honor a muchas cosas. En otras palabras, mujeres se casaban con un hombre, si era élite, con el propósito de preservar su honor. Tener hijos para que sus hijos fueran ciudadanos, para que ellos no tuvieran ningún problema en el futuro, tuvieran un buen nombre, tuvieran honor, fueran ciudadanos. Y eso creó un problema porque habían personas, hombres, que como es un arreglo más o menos un arreglo social de identidad para la mujer, muchos hombres no valoraban a sus esposas. Ahora, no estamos diciendo que todos los hombres en el mundo greco-romano se casaban solamente por ese interés o la mujer por ese interés. Yo estoy seguro que se casaban por amor también. Pero si tú vives en un mundo en el cual es completamente regido por lo que es el creer en las deidades, en creer en cuanto lo que eras habían, y después la ciudadanía era lo más preciado, lo que más se podía obtener, y tú no tenías recursos y eres una mujer ciudadana sin recursos, tú vas a buscar a un hombre que tenga los recursos para poder protegerte, porque en el mundo antiguo la mujer tenía un rol muy diferente al día de hoy. Hoy día una mujer puede tener su
casa, su carro, su trabajo, puede tener dinero, puede tener todo. En muchas ocasiones hay mujeres que no necesitan o no quieren saber de un hombre. No es la función siempre de estar juntos. En el mundo greco-romano podemos decir que en algunas instancias era por el interés de protección, así como en el antiguo Medio Oriente. Era una cultura completamente diferente. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que aquí Pablo le está diciendo a la comunidad, no, usted no entiende, aquí el cuerpo del hombre pertenece a la mujer y la mujer al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué usa ese vocabulario? Porque en el mundo greco-romano un hombre podía tener sexo con otra mujer si era casado, siempre y cuando la otra mujer no fuera ciudadana romana. Si era prostituta o era una mujer extranjera, podía tener sexo con ella. Pablo está diciendo, no. Aquí eso no es así. El cuerpo tuyo es de tu esposa, de la esposa del hombre. Y te cita Génesis. Eso lo vamos a investigar un poquito más tarde, ¿ok? Vamos a seguir aquí hablando acerca del aspecto cultural de los primeros versículos del libro de 1 Corintios. Ok, dice, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Este capítulo ha sido de tanta confusión y de tanto controversia, de tal forma que yo fui y visité una congregación y yo siempre uso mi gorrita. Y cuando era una congregación de nombre sagrado en Michigan, hablan inglés. Y cuando yo voy hacia el púlpito, un viejito que después yo investigué y me dijeron que ese señor ni creía que los judíos murieron en el holocausto. Increíble. Líder de esta congregación. Y era el tipo más antisemita que yo había conocido en mi vida, ¿ok? Entonces cuando se me queda mirando así, me dice, ¿y tú vas para allá arriba con esa gorra? Y me sorprendió un poquito porque no lo esperaba allí. Y yo le dije, sí, yo tengo bastante edad para hacer lo que yo quiera. Como que no entendió porque él estaba utilizando y me dice, no, porque 1 Corintios 11 dice. Y yo pues seguí caminando. Porque pues, ¿qué se va a hacer? No se puede ayudar a una persona completamente antisemita. No importa lo que yo le diga, va a tener sentido. Ok. Entonces, pero este versículo ha causado mucha confusión por falta del contexto cultural. Y eso es lo que vamos a investigar ahora, ¿ok? No me crean a mi familia. No quiero que me crean a mí. Mire, busquen la información. Si nosotros vamos aquí a Corintios, a 1 Corintios 1, capítulo 11, va a encontrar la información aquí abajo. ¿Ves? ¿Viste acá? ¿Dónde está esa mujer? Donde está esa mujer aquí, te explica acerca de cómo cubrirse la cabeza de una mujer y también te habla acerca de cubrirse la cabeza de un hombre y lo que representa. Y hoy te lo voy a explicar. Vamos a continuar. Dice, el cubrimiento de la cabeza del hombre, llamado capite velato en el latín, era un lugar común en el culto religioso romano. ¿Ok? Una explicación fue que ayudó a reducir el ruido de los animales sacrificados. Eso es lo que dicen ellos. La estatua de Augusto exhibida en Corinto mostraba al emperador con la cabeza cubierta. Una iconografía similar se encuentra en friso de Ara Paris, el altar de Pacis, que dedicó en Roma. La élite social, oigan esto, la élite social tomó parte activa en los cultos religiosos de la ciudad, sirviendo como sacerdotes. Y por lo tanto, aquellos que se habían unido a la congregación pueden haber introducido esta norma cultural romana en el culto cristiano o en el culto de los creyentes del primer siglo. No me sorprende porque exactamente eso es lo que ha hecho el cristianismo hoy día a través de la influencia greco-romana y la iglesia católica romana. Eso no se puede descartar. Usted va a algunos servicios de iglesia y parece más cosas del mundo que un servicio al Dios de Israel. Es increíble. Ok, esto no es nada nuevo. El problema que está ocurriendo hoy en las congregaciones mezclando lo santo y lo profano es algo que no es nuevo. Viene de los tiempos de Corintios. Pero como no entendemos Corintios, no entienden la Torah y el templo, por eso es que lo mezclan, porque no tienen una idea. Ok, continuamos. Dice, por lo tanto, aquellos que habían unido a la congregación pueden haber introducido esta norma cultural romana en el servicio. Por lo tanto, el servicio expresaba que no todos eran uno en el Mesías. ¿Ok?
¿ok? Sino las divisiones sociales de la sociedad secular. O orar con la cabeza cubierta llamó la atención sobre el lugar del hombre en la sociedad romana. Mientras que en el servicio del creyente el enfoque debería estar en el Mesías. En otras palabras, cuando tú te cubres la cabeza, aquí estamos viendo una imagen del Ara Pacis en Roma. ¿Okay? Estamos viendo aquí, hay diferentes hombres y hay uno que es el emperador Augusto con la cabeza cubierta. En el mundo greco-romano, cuando un hombre se cubría la cabeza, estaba adorando a los dioses de Roma. Pablo le está diciendo en tu congregación, si tú te cubres la cabeza, no estás en la sinagoga, recuerda que están en la casa de Gaius. Están en la casa de las personas de alto rango porque tenían el espacio necesario para reunir a las personas. En el mundo greco-romano no iban a ir a la casa de un esclavo, no iban a ir a la casa de un liberto, no iban a ir a la casa de un plebeyo, porque aunque el plebeyo es ciudadano, pero no tenía los recursos. La carta a Primera Corintios o la carta a Corintios no le está hablando necesariamente a los esclavos. Le está hablando a las personas de alto rango que creen en el Mesías, están haciendo distinción de personas y están viviendo una vida proclamando a Yeshua, pero su estilo de vida se asimila a los romanos. Pablo está trayendo corrección. ¿Ok? Algo muy importante. Entonces, el cubrirse la cabeza en el Imperio Romano con ese velo que tenía implicaba adoración a los dioses de Roma. Como no se están reuniendo en la sinagoga, porque el libro de Hechos nos dijo que ellos se fueron, Pablo se fue a la sinagoga y empezó a reunirse en congregaciones. ¿Okay? Entonces, si tú cubres la cabeza y alguien pasa, piensa que están adorando a los dioses romanos. En ese momento Pablo les está diciendo, tú no puedes hacer eso, porque no están en Jerusalén. Recuérdate que la geografía de este capítulo no es Jerusalén, no es la sinagoga. Es en la casa de unas personas que tenían recursos en Corintios, creyentes, que están mezclando lo santo y lo profano. ¿Okay? Yo estoy seguro que si Pablo los hubiera llevado a Israel, a Jerusalén, cuando llega a Jerusalén le cubre la cabeza, porque la ciudad es santa. Y ahí cualquier persona que se cubre la cabeza claramente sabe que están adorando al Dios de Israel y no a los dioses paganos. ¿Okay? Tenemos que estudiar, familia. Este capítulo está causando problemas en medio de nosotros porque el 90% de las personas, hay muchas personas que están enseñando que llegaron ayer a las raíces hebreas, ahora se ponen a enseñar, no tienen la experiencia, no tienen los recursos para validar información y estamos tratando de interpretar la Biblia de acuerdo a la dogma y la doctrina donde salimos. Salimos los pentecostales, queremos enseñar Torah de acuerdo a los pentecostales. Salimos del bautismo, los bautistas igual, de los adventistas igual. Todo, no podemos mezclar la ideología que teníamos para justificar nuestra fe. Lo que hiciste fue le cambiaste una gorra, pues. En vez de la roja te pusiste una negra, pero es una gorra. Tiene que ser algo diferente. ¿Okay? O estamos en la línea de la Torah en su contexto original y lo que representa un convenio, pero la carta de Corintios es el ejemplo de exactamente no hacer lo que la Torah nos dijo que no hiciéramos. Mezcláramos la costumbre de las naciones con el servicio a Dios. Y eso es lo que ha ocurrido hoy día. El mismo problema. 2000 años más tarde, el mismo problema que tenemos hoy. ¿Ok? Mezclando las cositas poquito a poquito. ¿Ok? Continuamos, familia. Entonces, dice, te voy a dar un retrato romano, más o menos como era la vida en la costumbre romana. Dice, el cubrirse o descubrir las cabezas, que es una característica de esta carta, debe considerarse contra las normas de la vestimenta romana. Este comentario es sumamente importante. Mire, familia, cuando yo estaba estudiando esto y lo entendí, es como que a mí todo se aclaró. Entonces, cuando yo escucho argumentos en el internet, en Facebook y las redes sociales, yo digo, Dios mío, pero no se les ocurre ir al contexto cultural y las controversias y el argumento se acaba. Dice, una idea importante
la proporciona el descubrimiento de una serie de estatuas de retratos privados e imperiales en Corinto. E imperiales, la palabra principal aquí. ¿Ok? Cuando habla de imperiales, olvídalo. Estamos hablando de adoración a otros dioses. Por ejemplo, la estatua de agosto de la Basílica de Juliana en Corinto, aunque probablemente se exhibió originalmente en otro lugar, ya que es interior ese edificio en particular, muestra al emperador vestido con una toga. Se pasa un pliegue de la tela sobre su cabeza, que es llamado capite velato. Plutarco, el historiador Plutarco, nos dice que un sacerdote se tapó la cabeza con el paño de esta manera para excluir el ruido del animal sacrificado. Este retrato era una imagen estándar del emperador y de un tipo que se encuentra en otras partes del imperio. Por el contrario, los retratos de los herederos adoptivos de Augusto, Cayo y Lucio, encontrados en la misma basílica, se muestran desnudos como atletas. Debido a que murieron jóvenes, podrían presentarse desnudos como atletas. En la basílica Juliana también se exhibieron otras estatuas imperiales, como la del emperador Nerón. También mostraba con la toga sobre la cabeza. Estamos viendo la adoración de los emperadores a sus dioses, se cubrían la cabeza. Los retratos de monedas de la esposa del emperador, por ejemplo, Livia, podrían mostrarla con la cabeza cubierta o descubierta. Estos retratos de moneda muestran cómo los peinados se desarrollaron durante el primer siglo hasta convertirse en elaboradas creaciones. Sin duda, las mujeres de la élite imperial en colonias como Corinto siguieron la moda de la corte imperial. Un retrato de una mujer de principio del siglo I, encontrado en Corinto, la muestra con la cabeza descubierta y con el cabello trenzado y recogido sobre la frente. Te la voy a enseñar aquí. Aquí se encuentra. ¿Okay? Estos son los peinados ostentosos que habla Pablo. Cuando Pablo se refería a los peinados ostentosos del mundo greco-romano, él no es que estaba en contra de que la mujer se veía linda, sino que la mujer de alto élite, de alta clase en el imperio greco-romano, dejaron de cubrirse la cabeza, se hacían los peinados en forma de rebelarse en contra de los hombres. Era una señal de estatus, una señal también de rebelión. Aquí fue donde comenzó lo que se llama el feminismo. Por la razón, ¿por qué fue? Porque el hombre la estaba tratando y minimizando. El cuerpo no le pertenecía sino al hombre. El hombre podía hacer lo que quería, pero la mujer no podía hacer nada. Y ahí se levantó una rebelión en contra de la cultura romana, en la cual la mujer se empezó a vestir con una toga en vez del pala. Se descubría la cabeza, traía vergüenza. Y en el primer siglo era honor y vergüenza. Una mujer que se descubría la cabeza traía deshonra a su esposo. Vamos a seguir leyendo. Voy a regresar acá. Dice, otra pedacito de información que quiero leer acá. Una mirada más cercana sobre los gorros y la religión de las ciudades romanas. Las gorras. Aunque hablaremos de la profecía de la antigüedad cuando lleguemos a 1 Corintios 14. Este es el lugar para decir varias cosas importantes sobre los tocados, específicamente los tocados usados por alguien que estaba realizando actos religiosos. Como orar o profetizar. Estamos hablando ya de cubrirse la cabeza. La discusión de Pablo sobre el cabello se presenta hacia el fin como un argumento de apoyo, como un ejemplo de una especie de cobertura para la cabeza. Esto significa que las discusiones de Murphy, O'Connor, Hurley y Paget y otros sobre el cabello y los peinados no vienen al caso en este problema aquí, sino que tiene que ver con cubrirse la cabeza. Sabemos mucho acerca de tales tocados, que la traducción en realidad es cobertura. En escenarios romanos, por ejemplo, lo que se usaba cuando se ofrecía un sacrificio, se cubría la cabeza. Además de la estatua hallada en Corinto del emperador Augusto a punto de ofrecer el sacrificio con la cabeza cubierta. También podemos señalar el importante altar, encontrado en Louvre. Se muestra claramente a una mujer con la cabeza cubierta a punto de ofrecer un sacrificio. Porque representaba en el mundo greco-romano, cuando un hombre o una mujer, aquí vemos la foto,
esta mujer va a hacer un sacrificio a este Dios en público y se cubre la cabeza. Si un hombre va a hacer el sacrificio en el imperio greco-romano a los dioses de Roma, se cubría la cabeza. Pablo está trayendo corrección en contra de la cultura del momento y enseñándole lo que es santo para el Eterno. Tú no puedes mezclar lo santo y lo profano. Y no podemos utilizar las costumbres de las naciones paganas y decir, las he redimido para Dios. Eso ocurre mucho en el mundo cristiano hoy día. No, lo estamos redimiendo. Yo he escuchado personas del púlpito en el mundo cristiano diciendo, a Halloween, estamos redimiéndolo para Dios. Vamos a santificarlo. Y hacen servicio y hacen su propio modo de hacer octubre 31. No se supone que se haga eso. Tú no puedes dedicar lo profano a Dios si Dios no lo hace. El que lo redime es Él, no somos nosotros. ¿Ok? Interesante, te digo, nosotros estamos en problema, ¿yo? Nosotros tenemos un problema grave en la forma que nosotros queremos adorar a Dios de acuerdo a la forma que nosotros queremos todo el tiempo. Por favor, Israel, regresemos a la voluntad del Eterno. Dejemos todos estos argumentos y todos estos divisiones por lo que nosotros entendemos en la Torá. Y vamos a obedecer y vivir una vida de acuerdo a la Torá, de acuerdo al placer del Eterno. ¿Ok? La evidencia literaria también apoya la afirmación de que estamos tratando de lo que es cubrirse la cabeza en lugar de cabello. Plutarco usa la misma frase que Pablo. Deme un segundito aquí. Dice cafales, para referirse a algo que descansa sobre la cabeza. No cabello, o mucho menos cabello largo o suelto. ¿Okay? Yo creo que estamos ya claros con eso, ¿no? Ok. Aquí estamos viendo la foto de esta señora con los cabellos ostentosos que estamos hablando allá. En el mundo romano, el tipo de vestimenta que usan las mujeres para que mujeres podría indicar estatus. Oigan esto. El tipo de vestimenta en el mundo romano, el tipo de vestimenta que usan las mujeres podría indicar estatus. Una toga, por ejemplo, indicaría la la codiciada ciudadanía romana. En la congregación de Corinto había tensión. Algunos hombres estaban adoptando un código de vestimenta que intentaba hacer una declaración sobre su estatus alto en la comunidad de la congregación. Algunas mujeres estaban vestidas de una manera que podía haber provocado comentarios críticos desde fuera de la congregación. ¿Cómo refleja la vestimenta que adoptamos para la adoración los valores creyentes para quienes están fuera de la congregación? ¿Ok? Quiere decir que aquí está entrando lo que es la codicia por el estatus. Está un esclavo, está un liberto, está un plebeyo, están los élites, los patricios dentro de la congregación. Durante la semana, ese patricio no puede tener conexión con el esclavo. No puede sentarse a comer, no puede tratarlo como igual. Pero llega el Shabbat y se reúnen en la congregación y allí todos son uno en el Mesías. En las fiestas todos son uno en el Mesías. El problema es que ahora ellos quieren traer su estatus dentro de la congregación y Pablo está diciendo eso no es aceptable aquí. Está trayendo corrección a un problema de estatus y el problema que las personas de alto honor dentro del mundo greco-romano quieren imponer a la congregación y las costumbres, incesto, las costumbres morales, adoración a otros dioses, comer comidas sacrificadas a ídolos. Problema grande cuando mezclamos lo santo y lo profano. Si no estudiamos el templo no vamos a saber la diferencia y todas estas cosas vamos a comprometerlas y el servicio en nuestras congregaciones se va a ver más como los cristianos y como las naciones que como los judíos lo hacían en el templo y como se hace en la sinagoga. ¿Okay? El servicio del Shabbat no es entretenimiento. Pero si no hay música, la gente no va. Si no hay danza, la gente no va. Si no hay un mensaje espiritual, la gente no quiere escuchar. Cuando en realidad el Shabbat es para el Eterno, para que Él pueda ser glorificado, exaltado y reverenciado. En una forma que Él ha establecido
desde el principio a través de su Torah. ¿Ok? Continuamos. Dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, en el versículo 5. Note que Pablo claramente prevé que las mujeres deben participar en oración y profecía en la comunidad o la comunión. Los peinados de las mujeres de la familia imperial en Roma tendían a marcar la tendencia para las mujeres en el resto del imperio. Todo el mundo quería imitar a las mujeres de alta clase del imperio romano. ¿Okay? De los retratos de las monedas y en las esculturas se desprende claramente que el cabello de las mujeres de mediados del siglo I solía llevarse más tiempo que bajo Agosto. Que Agripina, la joven esposa del emperador Claudio y la madre del futuro emperador Nerón, adoptó el peinado donde el cabello se trenza y se recoge en un largo lazo. Dos largos mechones de cabello rizado caen al lado del cuello. La cubierta de la cabeza es un emblema que se encuentra en una representación escultórica en la República Tardía y bajo Agosto, donde la pala es la vestimenta. La pala es una vestimenta grande que una mujer casada, se ponía sobre la cabeza cuando estaba en público. Si ella se removía el velo, implicaba algunas cosas de deshonra para su esposo. ¿Ok? Donde la pala se levanta sobre la parte superior de la cabeza. Esto se convirtió en un emblema de la modestia y la castidad. ¿Ve? Una mujer con la cabeza cubierta en el primer siglo en Corinto representaba una mujer modesta y de castidad. ¿Qué representa una mujer hoy día que no se cubre la cabeza en el mundo occidental? No tiene el mismo significado, al menos que venga de una cultura oriental como del Islam o de otras religiones del Medio Oriente o judías. Hoy día lo que representa la separación, para que todo el mundo sepa que ella está casada, es la sortija, un anillo. Si tú tienes el anillo, todo el mundo sabe que estás casada o estás casado. Si una esposa sale con sus amigas y se quita el anillo, eso es vergüenza para el esposo, porque el hombre que la está viendo, que la codicia, no tiene el perímetro de saber si es casada en convenio o no. En el mundo antiguo no tenían el anillo necesariamente, y si lo tenían no representaba matrimonio. Pero en el mundo greco-romano, cubrirse la cabeza de una mujer casada representaba modestia, representaba compromiso con su esposo. Si ella se quitaba el velo y se hacía los peinados ostentosos, no solamente ella quería estatus alto, sino que la iban a considerar como una mujer promiscua, una mujer de deshonra. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí, que no puede una mujer en el mundo greco-romano que sirve al Dios de Israel manejarse o descubrirse la cabeza en público, porque entonces da la impresión al mundo greco-romano de que ella es una mujer promiscua y que es una mujer de deshonra, y eso deshonra al esposo, y eso deshonra al Mesías, y eso deshonra al Eterno, porque la jerarquía está muy, pero muy específica en 1 Corintios capítulo 11. Dice, se convirtió en un emblema de la modestia y castidad. Dice, las mujeres que se sentían capaces de cubrir sus cabezas eran consideradas inmodestas, impuras, por lo tanto, por definición, no romanas. Entonces, el versículo 5 dice, así como si le afeitaran la cabeza, una cabeza carrapada podía equiparse o significar la vergüenza de una mujer. ¿Existe alguna evidencia de que afeitarse era un castigo por adulterio? En Chipre, en el país de Chipre, en la isla de Chipre, hay evidencia en la cual una mujer que cayó en adulterio, le raparon la cabeza como una forma de vergüenza. Pablo te está diciendo, él está haciendo un contraste. Dice, si tú te descubres la cabeza en público aquí en el Imperio Greco-Romano, le traes deshonra a tu esposo, le traes deshonra a tu Mesías, le traes deshonra al Eterno que envió al Mesías, que te dio el esposo.
y toda la congregación y todo el mundo fuera de la congregación te va a ver a ti como una mujer inmodesta y una mujer de vergüenza y una mujer promiscua. Así que la mujer tenía, recuérdate, la responsabilidad de guardar la pureza de la familia y el esposo tenía la responsabilidad de guardar el honor de la familia. ¿Okay? El próximo versículo dice, si una mujer no se cubre la cabeza, debe cortarse el cabello. Y si es vergüenza que una mujer se corte o afeite el cabello, porque en algunos lugares se consideraba la penalidad por el adulterio, debe cubrirse la cabeza. Dice, el no cubrirse la cabeza de una mujer deshonra a su marido. Una mujer se cubría la cabeza cuando estuviera casada. Por tanto, si mujer se traduce como esposa, la vestimenta inmodesta se reflejaría negativamente en su matrimonio y por tanto en su marido. Versículo 7. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen de Dios, ¿eh? Y gloria a Elohim. Pero la mujer es la gloria del hombre. Pablo hace una ilustración de la creación para discutir el papel del hombre o el esposo. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, en Génesis capítulo 1, 27. El papel de la mujer se ve en relación con su marido. Una mujer de carácter noble es la corona de su marido, ¿es verdad? Proverbios 12 lo dice. Entonces estamos viendo el contraste de lo que cubrirse la cabeza para un hombre representaba en el mundo greco-romano. Implicaba comprometer lo santo y lo profano y adorar al Dios de Israel como el emperador y el mundo greco-romano adoraba a sus dioses y no se puede mezclar lo santo y lo profano. Y en el contexto de la mujer, una mujer que se descubría la cabeza y es casada, quería decir que ella es una mujer indecente, una mujer inmodesta. ¿Okay? Y Pablo está tratando de proteger el honor de los dos, porque los dos representan al Mesías y el Mesías representa al Eterno. ¿Okay? Esto es muy claro. Si entendemos la cultura, este capítulo no tiene problemas. Si no entendemos la cultura, vamos a decir que los judíos están mal porque se ponen una kippah o se cubren la cabeza. ¿Ok? Tantas cosas que aprender y nos enfocamos en las costumbres de otra gente cuando en realidad no entendemos el contexto de lo que está hablando aquí mismo. Por eso que yo les digo, hermanos, miren, cuando comenzamos en la Torá, tenemos que familiarizarnos con algunas cosas. Convenios, lo que representa convenios en la Biblia, justicia y bondad, honor y vergüenza, lo que es nueva creación, lo que es el templo. El templo es un tema sumamente importante, que tenemos que considerar. Si no entendemos el templo, estas cosas no las vamos a ver, porque aquí está hablando acerca de pureza moral. ¿Qué implica pureza moral? Y Pablo dice, en la Torá nos dice que hagamos esto. Pero en tu cultura esto es aceptable y representa aquello. Para nosotros en la Torá, para el hombre que sigue la Torá viviendo en Corintio, no te cubras la cabeza en público cuando adoras a los dioses, al Dios de Israel. Porque si tú adoras al Dios de Israel, aunque tú sabes que estás adorando al Dios de Israel, pero si te cubres la cabeza en público, todo el mundo greco-romano va a pensar que tú estás adorando a los dioses de Roma o al emperador. ¿Okay? Pero si vas a Jerusalén, si vas a la sinagoga o en tu tiempo privado en tu casa, es diferente. Tenemos que entender la cultura. Si no, vamos a siempre estar discutiendo y vamos a estar dividiendo detrás de estos versículos que cuando vamos al punto cultural y histórico de ellos, se aclara todo. ¿Okay? Continuamos. El versículo 8 y 9 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni el hombre fue creado por la mujer, sino la mujer por el hombre. Pablo sigue el orden de la creación en Génesis 2, 23. Se le llamará mujer porque el hombre fue sacada. Pablo se ha alejado de las convenciones sociales por una razón teológica, para que la esposa refleje respeto por su esposo. Si ella se descubre la cabeza, entonces no está bajo la autoridad de su esposo. Recuérdate que en el mundo greco-romano el honor era sumamente importante. Si ella descubre su cabeza en público, eso es una señal de completa rebelión en contra de su esposo. Le envía señal que ella no está casada, que no quiere estar casada, que no está contenta,
que está en rebelión contra su esposo. Cualquier hombre que la ve tiene oportunidad de venir a hablarle al oído y la puede hacer caer. La puede hacer caer. Entonces, Pablo está trayendo corrección, porque en el mundo grecorromano la mujer casada la veían solamente para tener hijos. ¿Okay? La mujer dice, yo soy más que una mujer para tener hijos. Entonces ahí crea una enemistad, crea un problema. Pablo está trayendo corrección. Él está diciendo, familia, recuerden que en Génesis el Eterno los creó a los dos para los dos. Hay un orden de jerarquía, pero los dos se tienen que ministrar los unos a los otros. Esto no es para que trates a tu esposa como basura. Esto es para que tú trates a tu esposa como tu carne, que la cuides, que la protege, que la ames. ¿Ok? Que la apoyes en todas cosas. Esa es la corrección que Pablo está tratando de traer. ¿Ok? Continuamos. Y dice, en el Señor, sin embargo, la mujer no es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Mira qué interesante, el versículo 11. Voy a leerlo esta versión, a ver qué dice. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Es un vocabulario muy importante que si entendemos, volvemos a decir de nuevo, el aspecto cultural y cómo funcionaba una relación entre un hombre y una mujer en el mundo greco-romano, podemos entender ese versículo con más detalle. Pablo dice, en el Señor, en el amo, en Yeshua, tú no puedes tratar a tu esposa como los romanos tratan a su esposa. En el Señor, la mujer, tú no puedes actuar de la forma que estás actuando en contra de tu marido en público porque trae vergüenza al Mesías y al Padre. Aquí nosotros trabajamos juntos. Mira cómo dice aquí. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Hoy día hay un movimiento que las mujeres piensan que pueden vivir sin los hombres. Nos fuimos creados con esa función de estar solos. ¿Ok? Nosotros queremos estar solos y siempre el hombre dice, no, yo no quiero estar con nadie. Y después termina enamorándose. Hay mujeres que no quieren estar con los hombres porque han sido heridas, han escogido incorrectamente, igual que los hombres. Entonces se apartan de la función de estar junto con un hombre. ¿Para qué? Para que seamos fructíferos y multipliquemos en la tierra, porque esa es la función que tenemos nosotros como humanidad, tener hijos. El enemigo trata de herir nuestras vidas para que nosotros no cumplamos nuestra función. Aquí mismo estaba ocurriendo en el primer siglo. El aborto era algo grandísimo en el primer siglo. Porque había muchas mujeres que la estaban utilizando solamente para tener hijos. Entonces, si ellas perdían los hijos o si el marido la dejaba, entonces ella no podía casarse de nuevo con hijos de otro hombre. No era como hoy día que hay hombres que toman mujeres que tienen hijos de otros hombres y los crían. En aquel tiempo eso era prácticamente, no se hacía. Porque si el otro hombre no tenía honor, tú vas a adoptar un hijo que no tenía honor. Eso traía vergüenza a tu nombre. La cultura del primer siglo es tan compleja, pero al mismo tiempo ayuda a entender todas estas cosas que nos da gran luz de entendimiento cuando estudiamos estas cartas detalladamente, utilizando todos los recursos posibles para entenderlas. Vamos a continuar, familia. Yo voy a terminar ya próximamente, ¿ok? Dice, el versículo 12, dice, no te enseña la naturaleza misma de las cosas que si un hombre tiene el pelo largo, es una vergüenza para él. Aquí entra en otra corrección. Dice, se pensaba que la naturaleza o physis era el factor determinante en la forma en que la sociedad se expresaba. El cabello largo para los hombres era inusual en la sociedad antigua. Era común en la representación de las deidades Apolo o Dionisos, pero no para otros dioses. Se esperaba que los hombres llevaran el pelo corto. Es interesante que en el Imperio Romano los partos y los bárbaros y los alemanes, Gaul, tenían pelo largo. Los romanos consideraban eso como una deshonra, una señal de afeminados, una señal de debilidad.
Por eso en ninguna película romana tú ves a ningún emperador o ningún soldado romano con pelo largo. Mira, entonces, ¿qué dice de la Iglesia Católica cuando hacen una pintura de Jesús con una toga y una línea aquí, y otra vestimenta de púrpura, que es las vestimentas de alto élite en el Imperio Romano, pero con el pelo largo? Yeshua no hubiera tenido el pelo largo porque en el primer siglo el pelo largo representaba una persona afeminada o vergüenza. Ahora, en Israel, una persona podía tener el pelo largo si hacía un voto nazareno. Pero había un límite de tiempo. Podía ir de por vida o podía ir máximo mínimo 30 días. En el templo no se permitía el pelo largo. Porque el pelo largo también en el antiguo Medio Oriente representaba lo que era luto. Y el templo es la esfera de vida, de la vida, no de la muerte. Entonces ya entendemos que en el mundo antiguo el pelo largo representaba diferentes cosas en diferentes culturas. Tenemos que entender lo que representa en el mundo greco-romano para poder aplicarlo correctamente, una carta escrita a un pueblo viviendo en el mundo greco-romano en Grecia, en Corinto. Si no, vamos a sacarla fuera de su contexto y vamos a tener más conflicto. ¿Ok? Continuamos. Dice, si una mujer tiene el pelo largo, es su gloria. Pero el cabello largo les he dado como cobertura. ¿Ok? Los retratos de mujeres, en particular miembros femeninos de la familia imperial, mostraban que su cabello estaba cuidadosamente trenzado. Allí yo leí eso. Dice, cuando se unen como congregación hay divisiones entre ustedes. Entonces aquí Pablo está hablando acerca del problema entre ellos. Hay divisiones. Pablo ya ha notado las divisiones dentro de la congregación. En capítulo 1, versículo 10. Pero aquí se manifiestan cuando la congregación se une. La palabra que Pablo usa para describir la eclesía, es la misma que se usaba comúnmente en las ciudades griegas para describir el cuerpo político. Quiere decir que la palabra eclesía era como coligia, era un cuerpo político, un cuerpo gubernamental que se reunía. Él está utilizando la misma palabra. La palabra congregación o eclesía, iglesia, era una palabra común en el mundo greco-romano. ¿Ok? Continuamos. Es la misma palabra que se usaba comúnmente en las ciudades griegas para describir el cuerpo político. La asamblea política era donde se podía mostrar las habilidades oratorias, a veces con el objetivo de crear facciones y divisiones para otros fines cívicos o políticos. Quizás los creyentes corintios pensaron que la politiquería del cuerpo ciudadano en Corinto era un modelo a seguir para su propia asamblea. La iglesia se reunió como un cuerpo en una casa de uno de sus miembros, como la casa de Gallo. Vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos 16, versículo 23. Vamos allá. Ok. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la congregación. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Erasto era un élite de Corinto. Gallo también se encuentra en Hechos 19:29. Vamos a Hechos 19:29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y en una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Eran macedonios, compañeros de Pablo. Ellos vivían en el norte de Grecia. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué más dice acá. Dame un segundito. 24. Estamos viendo aquí que entonces Pablo está caminando y está hablando con personas de alto rango en el mundo greco-romano. Esas personas tenían los recursos, porque si Erastos era el tesorero de la ciudad, por cierto, encontraron encontraron algo arqueológico que tenía el nombre de Erasto, porque él había donado una acera para que la gente caminara y le pusieron el nombre de él como una persona de altos recursos y él era creyente en Yeshua.
dentro de ser creyente en Yeshua. Ahora, ellos, cuando Pablo utiliza la palabra iglesia, recuérdate lo que representaba iglesia, un cuerpo político. Entonces la gente está trayendo la mentalidad del mundo greco-romano dentro de la congregación, creando confusión, creando divisiones. Suena familiar eso, ¿verdad que sí? Es lo mismo que está ocurriendo hoy. Familia, tenemos que madurar un poco porque los mismos problemas están ocurriendo. Porque estamos viviendo en un mundo greco-romano, créalo o no lo crea. Todo lo que estamos viviendo es la misma influencia. La inmoralidad, la política, todas estas cosas que estamos viviendo hoy día es lo mismo que estaba ocurriendo en el primer siglo. ¿Okay? Y voy a terminar con este versículo acá, el 19. Tiene que haber diferencia entre ustedes para mostrar cuál de ustedes tiene la aprobación de Dios. Vamos a leer ese versículo 19. 11:19. Dice, leyendo primero el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como congregación o iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque el comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En realidad lo que está, mira lo que dice acá, pues qué, versículo 22. No tenéis, perdón, disculpen, dice versículo 22, no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menosprecias a la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo le está hablando a los élites y como ellos están haciendo excepción de personas. Ellos se van y se reúnen, ellos traen su propia comida, no le dan al necesitado. Los tratan con separar. ¿Por qué? Las comidas en el mundo greco-romano, si te invitaban a una comida y habían diferentes castas, clases de personas en esa comida, los élites se sentaban cerca del anfitrión. Las personas, los esclavos que traían con ellos se sentaban atrás. Y la comida era inferior. La comida no era la misma. No tomaban el mejor vino. Había diferencia de personas. Si te inclinabas, era una persona de recursos. Si estabas en el piso, era un esclavo. Pablo está corrigiendo la conducta de los creyentes y como ellos están haciendo excepción de personas cuando en el reino somos un reino para el eterno. Y tiene que haber equidad. Ese es el contexto cultural de 1 Corintios capítulo 11. En realidad está haciendo un contraste de lo que es Pascua y cómo se conduce la Pascua cuando en la Pascua somos todos en convenio. Todos estamos en un convenio comiendo juntos. Y si continuamos leyendo, que no tenemos el tiempo, tengo que parar aquí, pero si continuamos leyendo vamos a poder entender esto claramente. Pablo ya está diciendo, con estos versículos 17 al 22, estamos entendiendo cuál es el problema que está ocurriendo. Las personas de alto rango, de estatus dentro de la congregación, están causando divisiones, están separando la congregación, las mujeres están deshonrando a sus esposos, el hombre está mezclando lo santo y lo profano y por fin, aquí cuando se reúnen, que están juntos, están haciendo excepción de personas. Y Pablo está diciendo, no, esa conducta no es lo que representa al Mesías de Israel y no es lo que agrada al Dios de Israel a través de Yeshua. Yo espero que estos estudios sean de bendición para ustedes. Voy a leer algo más aquí y continúo. Dame un segundo. Dice el versículo 19, aquellos que agitan la aprobación de Dios son de hecho aquellos que han pasado el examen o la prueba. Tal prueba reaparece en 2 Corintios 2.9. Vamos a 2 Corintios. No vamos a leerlo, sino vamos a seguir acá. No tengo mucho tiempo. Dice, la razón por la que te escribí fue para ver si resistirías la prueba y serías obediente en todo. La prueba o por lo tanto la aprobación de Dios. En la adhesión de enseñanza de Pablo como apóstol. La implicación es que dentro de la congregación de Corinto hay algunos que no aceptan la autoridad apostólica de Pablo. Se ha argumentado que el grupo que se separa del resto puede ser, de hecho, la élite social. ¿Ok? Como se reúnen en la cena del Señor. Dice, la frase griega implica que o algunos en la cena del Señor comienzan a comer antes de que nadie haya tenido la oportunidad,
o que algunos han traído sus propias comidas y no la comparten. La implicación de la cena del Señor es que mientras algunos miembros de la comunidad creyente cenan bastante bien, algunos incluso se emborrachan. Otros no tienen nada para comer. Claramente, hay algunos que han traído comida y otros que no tienen nada para traer. La cena del Señor se refiere a la comida que conmemora la cena de Yeshua comió con sus discípulos. Pero yo pienso honestamente que aquí te está haciendo un contraste de lo que es la unidad que debe ser en un convenio. Y yo pienso que Pablo, esta es mi opinión ahora, ¿ok? Que Pablo está haciendo el contraste. Ustedes no recuerdan cuando es la cena del Señor, ¿ok? Que aquí todos somos uno. Estamos redimidos por la misma sangre. Estamos parte del mismo convenio. Todos nos inclinamos. No, perdón, nos reclinamos. Todos nos reclinamos. Por eso es que se reclinan en Pesaj, para señalar su estatus dentro del reino de Elohim, mientras que la congregación en Corinto están haciendo acepción de personas. Es un contraste de corrección. Y yo espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes el entender estos puntos históricos, geográficos, culturales del primer siglo. No crean nada de lo que les digo, verifíquenlo todo. Pero por favor, tenemos la Biblia arqueológica, los comentarios basados en la cultura del momento, que se puede validar. Y honestamente, cuando sea una opinión, una interpretación, dígalo. Porque así podemos dialogar acerca de su opinión o la interpretación. Pero no podemos cambiar el contexto que está en la Biblia si no entendemos la audiencia, quiénes eran, cómo vivían, qué religión tenían, cómo pensaban. Porque muchas personas no sabían que el cubrirse la cabeza para un hombre en público en una adoración o profetizando orando para el mundo greco-romano representaba adoración a los emperadores o a los dioses de Roma. Si no sabemos ese punto, entonces por favor no traigan este capítulo como un punto de contención en contra de los judíos y cómo se ora en la sinagoga, porque está completamente fuera de lugar, de contexto y de espacio. Amén. Espero que estos estudios sean de bendición para cada uno de ustedes y que continuemos siempre aprendiendo, siempre entendiendo que estamos desarrollándonos. Si yo estoy equivocado en algo, yo lo arreglo. Yo sigo buscando, estudiando, validando y verificando para que podamos crecer juntos y para que podamos entender cómo agradar al Dios de Israel de una forma que Él se merece. Shalom. Bye bye.